Hablaremos hoy de geografía fantástica. Mejor dicho, no hablaremos de geografía fantástica, sino que daremos cuenta de 3 lugares que podrían formar parte de un catálogo de lugares fantásticos. Empecemos ya. Bien. Sin duda, la más ostentosa de las ciudades jamás construidas fue Irán Zat al-Ahmad. Tal como puede leerse en las 1001 noches, se alzaba en medio del desierto del Yemen. Tenía solo 2 puertas enormes, incrustadas con toda clase de piedras preciosas, cuyo brillo era inmediatamente empalidecido por centenares de castillos construidos con oro, plata y rubíes. La ciudad fue fundada por Sadat, un rey aficionado a la lectura. Una descripción literaria del paraíso lo entusiasmó de tal manera que decidió construir un lugar idéntico en la tierra. El rey Sadat sojuzgaba a 100.000 reyes. Cada uno de estos reyes era obedecido por 100.000 jefes valientes, y cada jefe valiente comandaba a 100.000 soldados. Es propio del pensamiento árabe el encontrar solaz en el vértigo de los números. No, el tablero de ajedrez que duplica granos muestra la asombrosa facilidad con que puede llegarse a una cantidad inconcebible. Del mismo modo, los soldados de Sadat son 100.000 al cubo, es decir, mucho más numerosos que la población de 100.000 mundos actuales. Bien, así que no se atrevan ahí, claro. El caso es que el rey los convocó a todos y les ordenó que buscaran el mejor lugar de la tierra para levantar la ciudad dorada. Una vez establecida la ubicación más apropiada, comenzó la construcción, que duró 20 años. Después, Sadat dispuso que se alzaran unas murallas inexpugnables. Esa obra se prolongó durante 20 años más. Entonces el rey pidió a 1000 visires y a sus esposas, esclavas y eunucos que lo acompañaran a su paraíso. Hasta allí marcharon, y cuando les faltaba muy poco para llegar a Irán Zat al-Ahmad, un grito terrible descendió del cielo, y su sonido fue tan poderoso que todos murieron. La ciudad está hoy deshabitada, y si un viajero la encuentra, puede llevarse todos los tesoros que hay en ella. El segundo lugar maravilloso de nuestro catálogo es la ciudad de Cai, en la región central de la China, que está perpetuamente cubierta por una densa niebla. En los días despejados, la visibilidad alcanza a los 5 metros, pero en la mayoría de las jornadas ningún hombre puede ver las palmas de sus manos. Es difícil llegar a Cai. Los jefes de las caravanas que atraviesan el Asia juran que en esa región todo cartel es invisible. Es cierto que los conductores de caravanas son analfabetos, y también es verdad que desde hace muchos años no existe en la región cartel alguno. Así, muchos viajeros han atravesado la ciudad de Cai sin verla. Estudiantes de meteorología han oído decir que la niebla de Cai es tan espesa que hay que hacer fuerza para atravesarla. Los niños se dejan caer hacia adelante y así llegan al suelo suavemente, sin dañarse. El periodista francés Jules Garnier escribió que la niebla existe inclusive en el interior de las viviendas. En una de sus crónicas para Le Figaro, Garnier divierte a sus lectores contando las dificultades que tuvo en una modesta pieza de pensión para hallar su taza de noche. Este dato es seriamente cuestionado por el antropólogo inglés Herbert Shortley, quien garantiza que el episodio no ocurrió en Cai, sino en el Hotel Las Cuatro Plumas de Calcuta, donde, por temor a los robos, no colocan escupideras en las habitaciones. A principios del siglo XX, la población de Cai aprovechaba los días feriados para concurrir a la playa llamada Shakang, junto al río Wu. Llevaban botes de goma, trajes de baño y disponían su ánimo para hacer toda clase de abluciones.
En 1961, unos geólogos holandeses descubrieron que por allí no pasaba ningún río. La decepción de los bañistas fue total. Hoy en día casi nadie va a la playa de Chacang. Los habitantes de Cai tienen relaciones interpersonales muy pobres y confusas a causa de la enorme dificultad que existe para reconocer a los individuos. Los sabios del lugar consideran que es preferible no diferenciar a una persona de otra y que las relaciones de parentesco y amistad son, después de todo, una colección de prejuicios y privilegios sin sentido. Ni siquiera es necesario diferenciar el yo. En la región de Cai se habla sin pronombres y la tendencia general es no poner nombres a los niños y dejar que la educación, la alimentación y el afecto sean obras del azar y de la niebla. La propiedad privada fue abolida en 1730. Cualquiera puede volver a cualquier casa y dormir en cualquier cama. Bueno, en 1994 el gobierno de Pekín envió una comisión de funcionarios para hacer un censo y poder cobrar impuestos. Los funcionarios se perdieron y nadie supo jamás de ellos. Cuando los habitantes de Cai van a otras ciudades y observan caras y cuerpos y se observan a sí mismos, enloquecen por completo. Los pocos viajeros que salen al exterior suelen llevar consigo un vaporizador que produce una densa niebla individual en medio de la cual se hallan más a gusto. Pasemos al último de los rincones fantásticos. En las afueras del pueblo de Ishi, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio cómo el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy, las gentes de Ishi dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso y decimos que todos los pueblos son Ishi, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. es muy duro lo que acaba de decir Alejandro, lo que acaba de contar, pero aquí nos dedicamos a establecer determinados temores y después a tratar de refutarlos o no. Sabemos que la gente solía creer que había un dios con dos caras, el dios Jano, pero en realidad todo el mundo es como Jano. Tiene una cara para los que llegan y una cara para los que se van. Una es la cara de la paz y otra es la cara de la guerra. La mayoría de ellos no son dioses y ni siquiera se atreven a pelearse cuando llega el momento. Pero también sabemos que la condición, el lugar al que uno llega o al que uno se va, siempre depende de con quién esté. Recordamos a dos amigos de este programa como Paolo y Francesca en la comedia del Dante, que fueron condenados por el adulterio a ir a parar al infierno. Y díganme si acaso es el infierno el lugar donde uno está con la mujer amada. De modo que ahí, mientras no vaya a una despedida, no es necesario siquiera pensar qué lugar hay alrededor. Y finalmente tenemos también esta cosa de la duración de los viajes. El profeta Mahoma nos ha enseñado aquel viaje que hizo en el que logró ver todas las potestades celestiales y que partió en un burro mágico en el momento en que una jarra de leche se estaba volcando. Y después de ver todo el universo, cuando volvió, la jarra de leche no se había terminado de caer aún. Porque ese es el sentido de la duración de la vida y de los encuentros. De todos modos,
creemos que esto que decía Alejandro, esta maldición, es tremenda porque efectivamente toda despedida parece en principio definitiva y todo el mundo está condenado a convertirse en una estatua de piedra. Pero sabemos algo mucho peor sobre lo que los queremos advertir, y es que a veces ni siquiera es necesaria una despedida. A veces uno va caminando por una calle con la que fue hasta ese momento su amada y ve en el rostro de ella una especie de pequeño rictus en la comisura izquierda, ve una especie de sombra en los ojos de ella y uno siente que se empieza a volver de piedra en ese mismo lugar sin necesidad de una despedida, por lo que ella le está diciendo con esa mirada, y sin ni siquiera mover una mano, es: no nos veremos más. Y no nos veremos más. Es la canción que vamos a escuchar ahora por el trío argentino Irusta Fogazó de Mario.